Hola a todos, en esta ocasión vamos a platicar de algunos de los protocolos utilizados no solo en capa de transporte, también se utilizan en otras capas como habíamos mencionado anteriormente. Vamos a dar una revisada a los protocolos de transferencia confiable. Entre ellos pues vamos a comentar cómo funcionan los conocidos como simplets, el simple sin restricciones, el de parada y espera, retroceso n, y el otro es repetición selectiva, que abordaremos en el siguiente video. Bueno, para empezar, entonces, en el caso de los protocolos simples sin restricciones, déjenme quitar un segundo esto y en un momento lo regresamos. El funcionamiento es el siguiente: yo tengo un emisor, tengo un receptor, tengo una serie de paquetes aquí. Vamos a pensar en paquetes de la capa de transporte que necesitamos entregar al receptor. Entonces el emisor, a través del medio que tiene, que en este caso lo vamos a conocer como canal, el canal de comunicación, que se refiere al medio a través del cual se comunican el emisor y el receptor, se van a transferir estos paquetes. Los paquetes viajan a través del medio, haciendo uso, por ejemplo, de canalización. Entonces introducimos todos los paquetes que queremos transferir. Esos paquetes van llegando a su destino, y conforme van llegando a su destino, pues el receptor eventualmente se encargará de entregarlos a la aplicación correspondiente. ¿Sí? Bueno, algunas características que tiene este tipo de protocolo. Bueno, por un lado, para el funcionamiento de este protocolo vamos a suponer que el canal que usamos, es decir, el medio de comunicación, es un canal sin ruido, así es como se le conoce. Esto quiere decir que es un canal en el cual no se presentan errores. ¿Sí? Antes de continuar, pues hay que tener claro que este es un protocolo totalmente teórico. En la práctica no se utiliza por varias razones. Una de ellas es que, bueno, el medio que estamos utilizando difícilmente llega a pasar que sea un medio sin errores. Generalmente se presentan errores, aunque sean mínimos, pero se llegan a presentar errores por diferentes razones. Entonces, bueno, hay algunos otros detalles que ahorita vamos a comentar que hacen que este protocolo sea muy difícil, en la mayoría de los casos incluso imposible de implementar en la práctica, por lo cual no se utiliza. Es un protocolo teórico. Generalmente este protocolo se utiliza para ir construyendo gradualmente los protocolos que son más completos, que vamos a abordar un poquito más adelante. Entonces, características de este protocolo, pues primero tenemos un canal unidireccional. ¿Sí? En este tipo de protocolo no consideramos nosotros algún tipo de retroalimentación entre el emisor y el receptor. El emisor transfiere los paquetes, transfiere los datos hacia el receptor, el receptor los recibe, los procesa, los entrega a la capa de aplicación, y no hay ningún tipo de retroalimentación hacia el emisor. Se hace uso de canalización. Si recuerdan, esto quiere decir que yo lo que voy a hacer es tratar de introducir la mayor cantidad de paquetes que pueda en el medio que estoy utilizando. ¿Sí? Entonces simplemente el emisor toma todos los paquetes que va recibiendo de la capa de aplicación de su lado y los comienza a introducir en el canal. ¿Sí? En este caso, como no hay una retroalimentación, simplemente, además, suponemos que los paquetes llegan en el orden en el que se están enviando, pues no es necesario llevar a cabo un proceso de numeración. No necesitamos identificar de alguna manera los paquetes que se están transfiriendo. Simplemente tomamos bloques de datos, armamos los paquetes correspondientes y los transferimos, los enviamos a través de la red. Como les decía, no hay una retroalimentación. No necesariamente se requiere el uso de un checksum o algún tipo de mecanismo que permita al receptor poder verificar la integridad de los datos contenidos en el paquete. ¿Sí? Como estamos suponiendo que el canal es sin ruido, no se producen errores, entonces pues este mecanismo no sería necesario en principio. ¿Sí? Les recuerdo otra vez, es un protocolo teórico. Bueno,
por la misma razón que no tenemos nosotros retroalimentación, no se da un seguimiento a los paquetes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo introduzco un paquete, por ejemplo ¿sí? Y en ningún momento me tengo que preocupar del lado del emisor si el paquete llegó, si se perdió, si se dañó, si por alguna razón se modificó y el receptor lo recibió de esa manera, ¿sí? Entonces no se requiere llevar a cabo un seguimiento de los paquetes que estamos transfiriendo. Otro detalle importante es que si toman en cuenta ustedes las capacidades que requieren tanto el emisor como el receptor, en este caso el emisor no tiene ninguna manera de conocer las capacidades del receptor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, yo introduzco una serie de paquetes del lado del emisor. Vamos a suponer que son 100 paquetes. Esos paquetes viajan a través del medio, ¿sí? El receptor los va a recibir esos 100 paquetes y de alguna manera tiene que hacerlos llegar a la aplicación, o de lo contrario la información se podría comenzar a perder. ¿Qué quiere decir eso? Si yo introduzco 100 paquetes y el receptor no tiene la capacidad de procesar esos 100 paquetes, entonces toda esa información pues en algún punto se va a comenzar a perder. El receptor va a tener por aquí un buffer, ¿sí? Recuerden que para hacer este tipo de comunicación ya a nivel de programación, a nivel del sistema operativo, se hace uso de buffers tanto en el caso del emisor como en el caso del receptor. El emisor, por ejemplo, utiliza un buffer para ir construyendo los paquetes, ¿sí? Y además utiliza buffers para poder transferirlos a través de la red. Si recuerdan la forma en la cual se construyen las aplicaciones, por ejemplo haciendo uso de sockets, bueno, por ahí va a quedar claro el uso de estos buffers. De la misma forma, el receptor, conforme va recibiendo la información, la manera en la cual el sistema operativo le entrega esa información es a través de buffers. Sí, de hecho, bueno, también los dispositivos de red pues, hacen uso de buffers para ir almacenando la información que reciben. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, el emisor tiene una capacidad muy alta? Vamos a suponer que tenemos aquí un equipo con una capacidad de generar paquetes a una velocidad muy alta. Puede introducirlos en este medio, que además es un medio muy rápido, es un medio muy veloz, pero el receptor no tiene la capacidad suficiente para poder procesar todos esos paquetes a la tasa que se les está transfiriendo el emisor, ¿sí? Bueno, en esos casos los dispositivos a los cuales estamos enviando esto pues, tienden a tirar ese tipo de información que ya no pueden almacenar. Entonces, en el protocolo simplex, el emisor y el receptor no se comunican de alguna forma, no hay una retroalimentación, y el emisor tampoco se preocupa por saber cuáles son las capacidades del receptor, de tal manera que pudiera en algún momento llevar un control aquí de la cantidad de paquetes que está transfiriendo por unidad de tiempo, de tal manera que no haya la posibilidad de desbordar al receptor. ¿Sí? Entonces, bueno, en este tipo de protocolos no se da eso. Bueno, si se fijan, pues este protocolo tiene muchas limitaciones. Una de ellas, pues tenemos un canal unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Pues a través de esta conexión que establecimos, solamente podemos enviar información en un solo sentido. Si tuviéramos el caso en el cual el emisor y el receptor al mismo tiempo pueden emitir y recibir información, es decir, el emisor también es receptor y el receptor también es emisor, y tuvieran la necesidad, por ejemplo, de estar transfiriendo información de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, tendríamos que hacer uso de un canal diferente, dos canales independientes, porque no tenemos la posibilidad de enviar información en ambos sentidos. Estamos considerando un canal unidireccional. Bueno, hacemos uso de canalización, pero no consideramos nosotros las capacidades del receptor, que eso nos puede generar los problemas que ya mencionamos, ¿sí? No consideramos nosotros un mecanismo a través del cual el receptor pueda verificar que la información que está recibiendo es correcta, que está íntegra, que no tuvo fallas. También, si nosotros lo que estuviéramos transfiriendo aquí fuera un archivo que dividimos nosotros por su tamaño, posiblemente lo dividimos en pequeños segmentos, generamos esos segmentos, los transferimos a través del canal,
Si alguno de esos segmentos se llega a perder, y eso es muy claro, es muy grave, en el caso de los archivos, pues el archivo se va a volver completamente inutilizable. Piense, por ejemplo, en un archivo binario, por ejemplo, ¿no? Un archivo ejecutable, por ejemplo. Si estamos transfiriendo un archivo de ese tipo, pues el hecho de perder un bloque de estos vuelve totalmente inútil la información que estamos enviando. Y no hay un mecanismo a través del cual el emisor y el receptor puedan verificar que esa información se está entregando correctamente. ¿Sí? Y bueno, hay algunas otras deficiencias, ¿no? Precisamente eh, por, eh, por el hecho de que el emisor no conoce las capacidades del receptor, el comportamiento del emisor es como si el receptor tuviera un buffer infinito. Es decir, el emisor simplemente inyecta información en el medio, la transfiere hacia el destino y no sabe si el receptor tiene la capacidad para procesarla a la velocidad que se le está enviando. ¿Sí? Esa característica se le conoce como uso de un buffer infinito. Lo que hacemos es suponer que el receptor tiene la capacidad suficiente para enviar todo, para poder procesar todo lo que le estamos enviando. Entonces, bueno, es un primer acercamiento. Les comentaba hace un momento, este protocolo pues, es totalmente teórico. En la práctica no tiene uso por muchas razones, entre ellas las que ya mencionamos. Bueno, un segundo acercamiento, un segundo protocolo que podríamos nosotros considerar, basándonos un poco en el anterior, sería uno que se conoce como protocolos simples de parada y espera, o simplemente como protocolo de parada y espera. Y para este pueden ustedes encontrar en la literatura dos versiones, uno que es para un canal sin ruido, en donde nuevamente consideramos nosotros que el medio que se está utilizando pues, no produce pérdidas, no genera errores. No vamos ni a perder información ni vamos a detectar paquetes que se hayan corrompido de alguna forma. ¿Sí? Bueno, como es un canal sin ruido, entonces aquí vamos a suponer nosotros que cualquier paquete que enviemos entre el emisor y el receptor va a llegar correctamente. ¿Sí? Usualmente este tipo de protocolo tampoco considera la posibilidad de que al viajar a través de este medio los paquetes puedan invertir su orden. ¿Sí? En este tipo de protocolos suponemos que toda la información que enviamos va a llegar exactamente en el orden en el que se envía. Que bueno, ya por ahí nos da un problema, porque si recuerdan, esto estamos platicando nosotros todavía de temas de la capa de transporte que se ejecuta sobre la capa de red, y la capa de red tiende a perder cosas, a dañar cosas o a detectar daños, y además tiende a desordenar la información, sobre todo cuando se está haciendo uso de una red en la que se maneja conmutación de paquetes. Pero bueno, regresando a este protocolo entonces está concebido de esta forma. Tenemos en este caso un canal bidireccional. Una de las facilidades que nos da esto, ¿sí? O algunas de las cosas, de las ventajas que tiene esto, es que al tratarse de un canal bidireccional puede haber una retroalimentación entre el emisor y el receptor. ¿Sí? Y eso en este caso lo vamos a utilizar para resolver uno de los problemas que veíamos anteriormente. ¿Sí? El funcionamiento a grandes rasgos es el siguiente. Yo tengo en el lado del emisor otra vez una serie de paquetes, una serie de mensajes que voy a convertir en segmentos, ¿sí? En la capa de transporte, y los voy a introducir a través del medio. ¿Sí? Entonces transfiero esa información a través del medio, la información llega al receptor. En el caso del receptor, ahora vamos a considerar nosotros que el buffer que tiene el receptor es de tamaño 1, y eso lo tiene que conocer el emisor por el funcionamiento de este protocolo. ¿Sí? Entonces la idea es esta: el emisor y el receptor tienen un canal bidireccional para comunicarse. Se transfieren los paquetes desde el emisor. Cuando llegan al receptor, el receptor puede almacenarlos en un buffer. Ese buffer que tenemos nosotros para el funcionamiento de este protocolo, vamos a suponer que tiene una capacidad máxima de un paquete. Solamente puede almacenar un paquete. Ese paquete o ese segmento
pues eventualmente se le hará llegar a la capa de aplicación correspondiente, lo cual va a liberar el buffer para recibir un nuevo paquete. Entonces, yo transfiero un paquete, tomo uno de estos paquetes, lo transfiero a través del medio, el paquete llega al receptor y cuando llega al receptor se almacena en este buffer, y en el momento que se almacena en el buffer ya sabemos nosotros que el paquete llegó al receptor. Como es un canal sin ruido, pues no requerimos llevar a cabo ninguna verificación. Lo que sí vamos a tener que hacer es, cada vez que llega un paquete, hay que avisar al emisor que ese paquete ya se recibió para que el emisor pueda transferirnos un nuevo paquete. Entonces, la transferencia en este caso se va a hacer paquete por paquete. Yo envío un paquete de aquí, el paquete se transfiere, llega al destino, el destino lo almacena, lo procesa y a continuación lo que hace es generar un paquete que se le conoce como confirmación de recepción, ¿sí? un OK, envía esa confirmación de recepción y hasta que el emisor recibe esa confirmación, hasta que este paquetito llega a este equipo, en ese momento se toma un nuevo paquete de aquí, se transfiere hacia el receptor y se repite nuevamente el proceso. Entonces en este caso la transferencia de información lo vamos a hacer paquete por paquete. El emisor envía un paquete, el receptor lo recibe y cada vez que recibe uno está obligado a informar al emisor, porque además el emisor en el momento que transfiere uno de estos paquetes va a hacer una pausa. Se va a esperar un cierto tiempo para que el buffer, para que el receptor, le avise que ya puede enviar un nuevo paquete y ya está listo para recibir un nuevo paquete, y en ese momento el emisor le transfiere un paquete nuevo. Si esta es la razón por la cual el protocolo se conoce como parada y espera. El emisor transfiere un paquete, en ese momento hace un stop, hace una parada y se queda a la espera de que el receptor le avise que ya puede enviar un nuevo paquete. Hasta ese momento el emisor va a enviar un paquete nuevo. Bueno, una de las desventajas que corrige esto es que haciendo uso de este paquete, pues no tenemos manera de desbordar la capacidad o de rebasar la capacidad del receptor, porque solamente estamos enviando un paquete a la vez. Enviamos máximo un paquete y esperamos a que nos pidan el siguiente. ¿Sí? Ese es a grandes rasgos el funcionamiento. Y algunas de las características están mencionadas por aquí, están listadas en este pequeño texto. Entonces no necesitamos enumerar los paquetes. Eso implica que los paquetes no se pierden y además tampoco se desordenan en caso de que fuera necesario llevar un cierto orden del lado del receptor. Se maneja retroalimentación, pero ojo, el canal que estamos manejando es bidireccional, pero la transferencia de datos es solo en un sentido. Los datos solamente viajan del emisor al receptor, y en sentido inverso solamente se envían los avisos de confirmación. El receptor no envía datos al emisor. Bueno, como los datos no se pierden, pues no es necesario checksum o algún mecanismo de verificación de la integridad de los paquetes. El tamaño del buffer, el tamaño de la capacidad del receptor para almacenar paquetes de manera temporal, pues es de un máximo de 1. Ese es su tamaño, ¿sí? En este caso, bueno, algunas de las razones por las cuales podríamos nosotros pensar en hacer uso de este protocolo, una de ellas sería si el receptor tiene una capacidad finita en el buffer, en este caso pues una capacidad muy limitada, máximo de un paquete. Otra de las razones por las cuales podríamos, otro de los escenarios en los cuales podríamos implementar esto, es cuando el receptor tiene una capacidad de procesamiento muy baja. También podríamos nosotros pensar en este tipo de protocolo en un escenario en el cual posiblemente la capacidad del receptor no es problema. A lo mejor tenemos aquí un buffer grande, ¿sí? A lo mejor el receptor tiene una buena capacidad para procesar paquetes, pero la aplicación, ya sea que o no tiene la capacidad suficiente para procesarlos a la velocidad que se reciben, o simplemente no requiere procesarlos a esa velocidad.
¿sí? Por ejemplo, en un escenario como esos podríamos nosotros pensar en un mecanismo de este tipo. Bueno, ahora, una variante de esto pues sería el siguiente, que sería el protocolo simplex de parada y espera, pero para un canal con ruido. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues en este caso ya estamos considerando que puede haber pérdidas o puede haber daños en la información que se transfiere entre el emisor y el receptor. El procedimiento en este caso es el siguiente. Tenemos del lado del emisor un conjunto de paquetes. En este caso, para transferir esos paquetes sí vamos a requerir llevar a cabo una numeración. Todo esto lo vamos a tener que numerar, ¿sí? Aquí hay que considerar que como estamos hablando ahora de un medio con ruido, es decir, un medio en el cual se pueden producir pérdidas o daños en los paquetes, pues vamos a requerir nosotros saber cuáles son los paquetes que estamos enviando y cuáles son los que llegan bien y cuáles son los que llegan mal. Esto además, el hecho de numerarlos también nos ayudaría para poder transferir información si el medio que estamos utilizando nosotros tiende a desordenar los paquetes, que es algo que en la práctica, por ejemplo, en internet llega a pasar, ¿no? Sí, recuerden, la capa de red, cuando hacemos uso nosotros de mecanismos de conmutación de paquetes, de intercambio de paquetes, las rutas que pueden seguir los paquetes pues, pueden ser diferentes. Entonces ahí ya no podemos garantizar el orden. Por ejemplo, en ese caso podría tener aplicación un protocolo como este. Entonces, bueno, algunas de las características que tenemos aquí son las siguientes. El emisor y el receptor van a tener que llevar un conteo para saber, tener que hacer uso de algún tipo de variable, algún tipo de contador, para saber cuál es el siguiente paquete que se tiene que transferir. ¿Sí? Eso pues, nos puede ayudar a resolver problemas, por ejemplo, de pérdidas o problemas de duplicados. ¿Sí? Entonces, una característica interesante es que ahora numeramos los paquetes. En este caso, al igual que en el protocolo anterior, pues vamos a manejar también retroalimentación, y esa retroalimentación la vamos a utilizar nosotros para indicar o para poder avisar al emisor cuál es el paquete que estamos recibiendo. No solamente vamos a indicar que el paquete ya se recibió, sino que vamos a indicar cuál es el número de paquete que estamos nosotros confirmando. Bueno, en este caso podríamos nosotros considerar agregar un checksum o algún mecanismo que nos permita verificar la integridad del contenido de los paquetes. ¿Sí? Para los protocolos simplex, usualmente se maneja un buffer de un tamaño máximo de 1. ¿Sí? En este caso pues va a funcionar de la misma forma. El buffer tiene la capacidad de almacenar máximo un paquete, no puede almacenar más de eso. Tomando en cuenta que otra vez es un protocolo de parada y espera, es decir, yo introduzco un paquete, el paquete viaja, y en el momento que ese paquete se introduce aquí, inmediatamente lo que hago es detenerlo. ¿Sí? No continúo hasta que el receptor me confirme que ese paquete ya se recibió. En el momento que me confirma que ese paquete ya está recibido, en ese momento lo que hago es tomar el siguiente, enviarlo y volver a detenerlo, volver a hacer el proceso de parada y esperar a que me envíen la confirmación. Sí, a grandes rasgos es el funcionamiento. Bueno, en este caso, esos avisos de confirmación me los tiene que hacer el receptor de esta forma. Me tiene que decir el paquete llegó y además el paquete que recibí es el siguiente, el número que te estoy indicando aquí en el paquete. En este caso, por ejemplo, esta sería una confirmación para el paquete número 0. Entonces, en la confirmación indicamos también cuál es el número de paquete que estamos confirmando. ¿Sí? Entonces, bueno, el funcionamiento a grandes rasgos es el siguiente. El emisor y el receptor van a tener un canal bidireccional para comunicarse. ¿Sí? Inicialmente, cuando se hace uso de este tipo de protocolos, cuando se implementan, ¿sí? Lo usual es que el emisor y el receptor, antes de comenzar a transferir paquetes, acuerden cuál es la numeración que van a llevar los paquetes que van a estar transfiriendo.
¿sí? Por ejemplo, el emisor podría solicitar una conexión al receptor. El receptor, en el momento que le acepta esa conexión, le solicita, o simplemente el emisor lo que hace es nuevamente establecer conexión con el receptor e informarle cuál es la numeración que se va a utilizar. ¿Sí? ¿Esto para qué? Bueno, el receptor va a tener que llevar también aquí una variable que le permita saber cuál es el siguiente paquete que está esperando. ¿Sí? Entonces se lleva a cabo ese establecimiento de la comunicación entre el emisor y el receptor. ¿Sí? El emisor solicita la conexión, el receptor acepta la conexión, podría ser a través de un paquete de OK, y a continuación el emisor le envía nuevamente un paquete al receptor y le indica cuál es el número en el que van a empezar a numerarse los paquetes. Bueno, por ejemplo, en este caso, pues el emisor le informa al receptor que el primer número de paquete que se va a utilizar pues, es el 0. De esta manera el receptor coloca aquí su variable en 0, ¿sí? Y con eso ya sabe cuál es el primer paquete que tiene que recibir. A continuación el emisor lo que hace es toma el primer bloque de datos que tiene aquí, genera el segmento correspondiente, lo introduce en el medio, ¿sí? Y como es un protocolo de parada y espera, lo que hace pues, es detenerse aquí hasta que le confirmen ese paquete. Cuando llega el paquete al destino, el receptor lo que hace es verifica el paquete, ¿sí? En este caso tenemos esa posibilidad porque se puede llegar a agregar un checksum. Almacena el paquete entonces en su buffer, verifica el paquete y si todo está bien, entonces lo que hace es lo siguiente, dice bueno, el paquete 0 ya lo recibimos, entonces el siguiente que deberíamos recibir nosotros pues es el 1, ¿sí? Eso es algo que previamente el emisor también debió haber hecho. En el momento que introdujo este paquete en el medio, inmediatamente lo que hace es dice, bueno, a ver, vamos a esperar a que nos confirmen el paquete 0, pero cuando tenga que generar un paquete nuevo, ya sé que el siguiente es el paquete con el número 1, ¿sí? Entonces, el receptor lo que hace es, entonces recibe el paquete, lo almacena en su buffer, actualiza su contador, e inmediatamente lo que hace es generar un paquete de regreso, ¿sí? Que va a contener el número de paquete que acabamos de recibir. En el momento que esta confirmación se recibe en el lado del emisor, lo que hace el emisor es, dice, bueno, ok, el paquete 0 ya se recibió, entonces vamos a armar ahora el paquete 1, vamos a actualizar nuestro contador, el siguiente que tenemos que armar es el paquete 2, ¿sí? Y transferimos ese paquete hacia el destino, ¿sí? El equipo receptor en este caso está esperando el paquete 1, que es lo que le indica su contador que tiene por aquí almacenado. ¿Qué pasa si por alguna extraña razón, ¿sí? Que puede llegar a darse en un segundo les comento esto, este receptor vuelve a recibir nuevamente el paquete 0? Bueno, inmediatamente lo que hace es verificar a ver cuál es el número que trae este paquete. Es el paquete 0, corresponde con el cual yo estoy esperando, ¿sí? Corresponde con el número que yo tenía almacenado. Si corresponde, entonces todo va bien. Si no corresponde, por ejemplo en este caso yo recibo nuevamente el paquete 0 y mi contador me dice que el paquete que debería recibir debería ser el 1, entonces inmediatamente se desecha este paquete, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, podríamos nosotros decidir que no vamos a generar un número de confirmación. Este número simplemente, este paquete de confirmación simplemente no se envía porque yo no recibí el paquete correcto, ¿sí? Bueno, para lidiar con ese tipo de cuestiones, tanto con los duplicados como con las pérdidas, el emisor hace uso de este temporizador, ¿sí? Este pequeño relojito que estoy agregando al diagrama, ¿sí? Entonces el funcionamiento entonces sería de la siguiente forma: el emisor genera un paquete, por ejemplo en este caso el 1, hace una parada, ¿sí? Y recuerden que es un protocolo de parada y espera, hace una parada y en ese momento echa a andar el temporizador. Ese temporizador pues obviamente tiene que estar ajustado al tiempo
al retardo que se haya medido entre el emisor y el receptor. Entonces echa a andar ese temporizador, espera que el paquete llegue a su destino y que el receptor le confirme que ese paquete llegó correctamente. Este temporizador está pensado de tal manera que, por ejemplo, si este paquete se perdió, ¿sí? Vamos a suponer que el paquete se perdiera, no llegó a su destino, ¿sí? Como no llegó a su destino, pues el receptor no va a generar este aviso de confirmación. Si el temporizador finaliza y el aviso de confirmación no se recibió, lo que hace el emisor es suponer que este paquete se perdió, ¿sí? Este paquete además no se desecha, lo almacenamos nosotros hasta que nos envíen el aviso de confirmación. Si el temporizador finalizó y yo no recibí el aviso de confirmación de este paquete, eso quiere decir posiblemente que el paquete se perdió. Entonces, en ese caso lo que hace el emisor pues, es generar nuevamente este paquete, ¿sí? Transferirlo nuevamente, echar a andar otra vez el temporizador y esperar nuevamente a que el paquete se reciba y me envíen la confirmación, ¿sí? Vamos a suponer que ahora el paquete llegó correctamente, ¿sí? Entonces este paquete, ¿sí? Se recibió correctamente. Déjenme regresar un poco perdón, voy a regresar la imagen, ¿sí? Vamos a suponer que el paquete se envía y se recibe correctamente, ¿sí? Ya lo tenemos aquí. Primero lo que hace el receptor pues, es verificar si coincide con el número que está esperando, ¿sí? Vamos a quitarlo, ¿sí? Entonces aquí mi contador me dice que el siguiente paquete que debo recibir es el 1 y efectivamente corresponde con el número de paquete que estoy recibiendo. Entonces lo que voy a hacer es tomar ese paquete, almacenarlo aquí, ¿sí? Lo vamos a guardar en el buffer, ¿sí? Vamos a actualizar nuestro contador para indicar que el siguiente paquete que vamos a recibir es el 2 y vamos a armar nuestro aviso de confirmación para indicar que el paquete número 1 ya se recibió correctamente. En el momento que enviamos este aviso de confirmación, en el momento que llega, ¿sí? El emisor lo que hace pues, es enviar a continuación el siguiente, que en este caso sería el paquete número 2, ¿sí? Entonces este temporizador, la manera en la que funciona es que me permite detectar o recuperarme de los casos en los cuales se llega a dar una pérdida. Ahora, ¿qué pasa en el siguiente escenario? Vamos a suponer que en este caso el paquete 1 se envió, llegó correctamente, el aviso de confirmación se generó, ¿sí? Pero por alguna razón en el camino se perdió, ¿sí? Entonces ese aviso de confirmación no se recibió acá, ¿sí? En ese caso pues el emisor va a estar verificando su temporizador. En el momento que el temporizador finaliza, lo que hace es suponer que hubo una pérdida, ¿sí? Pero bueno, como no tiene manera de saber si lo que se perdió fue el paquete o el aviso de confirmación, la única manera de recuperarse de esto pues, es retransmitir nuevamente este paquete. El paquete se retransmite, llega nuevamente a su destino, ¿sí? En ese caso vamos a suponer que el paquete 1 ya se procesó, el buffer ya está vacío, llega nuevamente el paquete 1 y el receptor dice, bueno, vamos a revisar cuál es el paquete que me están enviando. Me están enviando nuevamente el paquete 1 y yo estoy esperando el 2, entonces para mí este no es un paquete válido, ¿sí? En ese caso el receptor podría suponer que como el emisor envió nuevamente el paquete que ya habíamos recibido, ¿sí? Puede llegar lo que pudo haber sucedido en ese caso es que lo que se perdió fue el aviso de confirmación. Y entonces lo que hace el receptor es, dice, bueno, aparentemente la confirmación del paquete 1 no llegó porque me lo están enviando nuevamente. Entonces lo que hace es genera nuevamente el aviso de confirmación del último paquete recibido, que en este caso es el 1, envía ese aviso de confirmación hacia el emisor y en el momento que ese aviso llega ya correctamente, ahora sí el emisor ya puede proceder con el paquete número 2, ¿sí? Entonces ese temporizador como pueden ver
nos permite recuperarnos de pérdidas que se producen tanto del paquete que se está enviando como del aviso de confirmación. A grandes rasgos es el funcionamiento que tiene este protocolo. Tengan en cuenta que en este caso, para poder lidiar con el hecho de que estamos trabajando con un canal con ruido, pues tenemos que agregar alguna información adicional a nuestros paquetes. Por ejemplo, en este caso, pues el paquete, además de contener datos y contener su número, es probable que tengamos que agregarle nuestro checksum, ¿sí? La suma de verificación. Entonces, conforme vamos nosotros tratando de resolver las fallas que se puedan presentar, el paquete que estamos construyendo cada vez va a ser un poquito más grande, ¿sí? Pero bueno, todos estos datos adicionales que manejamos, todos estos mecanismos, por ejemplo, los contadores para saber cuál es el siguiente paquete que se tiene que generar o que se tiene que recibir, los temporizadores, los números de paquete, ¿sí? La numeración de los paquetes, los checksums, todos ellos nos permiten ir resolviendo los problemas que se pueden presentar a través de la red. Aquí, bueno, este protocolo todavía tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, una de ellas es que el canal que estamos nosotros trabajando, seguimos sin considerarlo como un canal bidireccional para el envío de datos. Ojo, es un canal bidireccional, pero solo se transfiere información en un sentido. Transferimos datos entre el emisor y el receptor, y en sentido inverso solamente transferimos avisos de confirmación. Entonces, bueno, todavía tiene por ahí algunas deficiencias. Por ejemplo, si tuviéramos nosotros un canal con una capacidad muy alta, piensen por ejemplo en una fibra óptica, aquí uno de los problemas que tenemos es que estamos desperdiciando demasiado la capacidad del canal, ¿sí? Estamos desperdiciando demasiado la capacidad, no estamos haciendo uso de canalización y tampoco estamos nosotros haciendo uso de la posibilidad de transferir información entre el receptor y el emisor, que es algo que no consideramos, ¿no? La información solamente fluye en un sentido. Bueno, para resolver muchos de esos problemas, ¿sí? Para poder lidiar con algunos escenarios un poco más demandantes que los que podríamos encontrarnos en este tipo de protocolos, pues se hace uso actualmente de otro tipo de protocolos que se conocen como de ventana corrediza, ¿sí? Bueno, un pequeño paréntesis. Este tipo de protocolos, ¿sí? ya por ahí me parece que platicaron algunas cosas o ya revisaron algunas cosas de UDP. Si no, bueno, en el próximo video vamos a recordar, o vamos a darle una revisión vamos a hacer una revisión de ese protocolo. Es más o menos el comportamiento en el caso de los protocolos simples de UDP ya en la práctica. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ya ustedes revisaron algunas cosas sobre eso. De cualquier manera, después lo vamos a revisar. Entonces, bueno, el siguiente paso o una siguiente aproximación para poder implementar protocolos que nos permitan hacer transferencia confiable, pues son los protocolos de ventana corrediza, ¿sí? Algunas características que tienen estos son las siguientes. Primero, tenemos un canal bidireccional para envío de datos, ¿sí? Vamos a hacer uso nosotros de ese canal bidireccional, ¿sí? Para poder tener una retroalimentación. Otra vez vamos a hacer uso de los avisos de confirmación de recepción, que bueno, a partir de ahorita vamos a comenzar a llamarlos ACKs. Vamos a hacer uso de números de secuencia, ¿sí? Para numerar los paquetes, para llevar a cabo esa numeración que comentábamos, ¿sí? Y bueno, hay otra característica aquí que ahorita les comento. Entonces, el funcionamiento a grandes rasgos es el siguiente. La estructura de los paquetes entonces ahora va a ser algo parecido a esto. Así que este podría ser un primer acercamiento a un paquete muy simple para un protocolo de ventana corrediza.
Aquí hay más elementos que tenemos que introducir, pero lo haremos más adelante. Entonces nuestro paquete o nuestro segmento de la capa de transporte para implementar un protocolo de ventana corrediza tendría un bloque de datos, la carga útil del paquete, ¿sí? Es decir, una parte de la información de los mensajes que recibimos de la capa de aplicación, ¿sí? Un número de secuencia, ¿sí? y un campo que podemos utilizar para hacer los avisos de confirmación. Esta estructura de este paquete la vamos a utilizar tanto para el envío de informaciones entre un emisor y un receptor, ¿sí? como para enviar los avisos de confirmación. Utilizamos el mismo tipo de paquete, la misma estructura del paquete. Por esa razón es que en el paquete tenemos tanto el ACK como el número de secuencia, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo. Voy a tomar un conjunto de datos a los cuales les voy a llamar los datos A, el bloque de datos A, ¿sí? Voy a introducir una numeración. Vamos a suponer que tenemos aquí como primer número de 0, ¿sí? Y este campo de ACK no lo vamos a utilizar, ¿sí? Eso porque, bueno, porque este paquete que estamos nosotros construyendo es un paquete que se le va a entregar al receptor. Entonces, pues como no estamos confirmando nada, pues este campo simplemente lo ignoramos, ¿sí? Pero sigue apareciendo en el paquete, ¿sí? Entonces enviamos nosotros un bloque de datos, los datos A, con número de secuencia 0. Enviamos esa información. Cuando esa información llega al destino, ¿sí? Eventualmente, inmediatamente el receptor la va a ser almacenada en un buffer y eventualmente la hará llegar a la capa de aplicación correspondiente, ¿sí? Entonces la información se recibe, ¿sí? Se toma el número de secuencia. Para esto, pues tanto el emisor como el receptor tienen que hacer uso de variables para saber cuáles son los números de secuencia válidos. Por ejemplo, para saber cuál es el siguiente paquete que debería recibir. ¿Sí? Eso, les recuerdo, pues me permite lidiar con los paquetes perdidos, por ejemplo, o con los paquetes duplicados, ¿sí? Y el campo de ACK, pues en este caso lo vamos a ignorar, porque como lo que estoy recibiendo yo es un bloque de datos, pues este campo ACK no tiene ningún sentido en este caso para esa operación. Ahora, vamos a tomar un paquete con la misma estructura, ¿sí? Para enviar el aviso de confirmación, ¿sí? Para enviar el ACK. Entonces, se arma un paquete con datos y número de secuencia. El campo ACK no nos importa en este caso. Se recibe ese paquete, verificamos que el número de secuencia es el correcto, tomamos toda esta información, la almacenamos en el buffer y a continuación lo que vamos a hacer es generar el aviso de confirmación. En ese aviso de confirmación pues no tenemos datos, ¿sí? Por esa razón estamos incluyendo aquí un nulo. No hay datos, tampoco necesariamente tenemos un número de secuencia, pero sí tenemos que indicar cuál es el paquete que estamos confirmando. En ese caso lo que hacemos es simplemente tomamos el número del último paquete que recibimos, ¿sí? Una vez que ya verificamos que es correcto, ¿sí? Y lo introducimos en el paquete nuevo en el campo ACK, ¿sí? Y esto a grandes rasgos sería una forma de confirmar la recepción del paquete número 0, ¿sí? Simplemente tomamos este paquete y lo transferimos, tomamos este número, perdón, y lo copiamos en el campo correspondiente del paquete de regreso. Y bueno, ahora en los protocolos de ventana corrediza se considera el uso de un canal bidireccional, pero ese canal bidireccional va a ser un canal bidireccional para datos también. ¿Qué quiere decir eso? Pues a través del mismo canal, a través de la misma conexión, podemos tener nosotros transferencia de datos entre el emisor y el receptor, y también transferencia de datos entre el receptor y el emisor. Cuando se hace uso de protocolos de ventana corrediza, los dos equipos que establecen la comunicación a través de estos protocolos pueden ser tanto emisores como receptores, ¿sí? Entonces, imagínense por ejemplo que, voy a regresar un momento,
¿sí? Imagínense que tuviéramos un escenario en el cual tenemos esta cantidad de paquetes. ¿Sí? Si cada uno de los avisos de confirmación es un paquete independiente, entonces vamos a tener 5 paquetes al menos, sin considerar pérdidas. Vamos a tener al menos 5 paquetes viajando entre el emisor y el receptor, y después 5 avisos de confirmación que hay que regresar del receptor hacia el emisor para que el emisor sepa que todos esos paquetes llegaron correctamente, ¿sí? Cuando tenemos nosotros un canal bidireccional que se puede utilizar también para datos, podemos nosotros hacer lo siguiente, ¿sí? Podríamos proceder de la siguiente forma, ¿sí? Yo recibo un paquete, por ejemplo, recibo el paquete 0, ¿sí? En principio debería de inmediatamente, en el momento que yo ya recibí el paquete y lo guardé en mi buffer, ya lo tomé como un paquete válido, debería generar este paquete para avisarle al emisor que el paquete número 0 ya llegó, ¿sí? Bueno, algo muy común es que como tenemos un canal bidireccional, es probable que el receptor, que sería el equipo que está de este lado, en algún momento también tenga que enviar datos hacia el emisor. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Cada vez que yo recibo un paquete, lo que voy a hacer es esperar. No construyo inmediatamente el paquete de aviso de confirmación. Lo que voy a hacer es esperar un intervalo de tiempo, ¿sí? Para ver si en algún momento el receptor tiene la necesidad de enviar datos también hacia el emisor. Es decir, yo recibo un paquete en este sentido, ¿sí? Y en el momento que lo recibo, en lugar de enviar inmediatamente el aviso de confirmación, lo que hago es esperar a ver si en algún momento hay un paquete como este que se tenga que enviar con datos en este otro sentido, ¿sí? Como el número de secuencia y el ACK no se usan al mismo tiempo cuando enviamos un paquete, ¿sí? Entonces puede suceder algo como lo siguiente. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos aquí dos conexiones de datos independientes entre el emisor y el receptor. Entonces el emisor tiene que transferir esta información hacia el receptor, y el receptor tiene otras dos aplicaciones que están comunicándose también, que también están transfiriendo datos en el otro sentido. Entonces lo que vamos a hacer entonces es, cuando yo recibo un paquete como estos, lo que hago es esperar a ver si en algún momento el receptor tiene la necesidad de enviar un bloque de datos B, vamos a llamarle los datos B, ¿sí? De una aplicación diferente posiblemente, ¿sí? O de una secuencia de datos distinta, ¿sí? Entonces como el receptor va a tener que construir un paquete de este tipo para enviar los datos en este sentido hacia el emisor, ¿sí? Lo que va a hacer es armar un paquete como este. Vamos a suponer que en este caso ese paquete de ese flujo diferente de datos tiene como número de secuencia el 15, ¿sí? Entonces se construye este paquete, y como es un paquete de datos, entonces el campo ACK, ¿sí? No es un campo que esté relacionado con esta información. Entonces el equipo que tenemos de este lado puede hacer uso de este mismo paquete, ¿sí? Para confirmar el paquete que acaba de recibir, ¿sí? Es decir, lo que hace el receptor es, dice, bueno, vamos a construir un bloque de datos, ¿sí? Con los datos B con número de secuencia 15, que tenemos que entregar a alguna aplicación de este lado, ¿sí? Y vamos a aprovechar que requerimos enviar ese paquete para en el mismo paquete confirmar el paquete que recibimos hace un momento. Entonces lo que hacemos es, armamos un paquete con el bloque de datos que requerimos transferir, le ponemos un número de secuencia que corresponda, y en ese mismo paquete lo que vamos a hacer es indicar que estamos confirmando además la recepción del paquete número 0 que recibimos hace un momento. Entonces en ese caso estamos considerando dos flujos de datos: un flujo de datos que parte de este equipo hacia acá, y otro flujo de datos que parte de este equipo y que tiene como destino el equipo que tenemos en esta parte,
¿sí? Entonces, en ese caso, lo que hacemos nosotros es llevar a cabo una superposición de avisos de confirmación. Es decir, cuando recibo un paquete, yo, en lugar de generar un paquete nuevo, un paquete vacío solamente para confirmar el paquete número 0, ¿sí? Lo que voy a hacer es esperar un intervalo de tiempo para ver si se requiere hacer una entrega de datos en este sentido. Si se requiere hacer una entrega de datos en ese sentido, entonces voy a aprovechar ese mismo paquete para llevar a cabo la confirmación del paquete que recibí en esta otra secuencia, ¿sí? Eso es algo que se conoce como superposición de ACKs, superposición de avisos de confirmación. En la literatura en inglés la pueden encontrar como piggybacking, ¿sí? Que es el término que se menciona por aquí, ¿sí? Entonces, ese es un mecanismo que se utiliza, ¿sí? Que puede ayudarnos a reducir la cantidad de paquetes que se generan para los ACKs. En lugar de generar un paquete de ACK para cada uno de los paquetes que estoy recibiendo, ¿sí? Lo que hago es ir sobreponiendo los avisos de confirmación en paquetes de datos que de por sí voy a tener que enviar en este sentido. Ahora, para poder llevar a cabo esa superposición, en el caso del receptor, vamos a tener que hacer uso de un pequeño temporizador. Hay un temporizador de este lado que se utiliza para manejar las pérdidas, y vamos a tener acá otro temporizador que se va a utilizar para que el receptor pueda intente llevar a cabo una superposición de los avisos de confirmación de tal manera que reduzca la cantidad de paquetes que se están generando, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros un temporizador en el emisor. Se construye el paquete, se envía y en ese momento se echa a andar este temporizador para manejar las pérdidas de paquetes, como en el ejemplo que vimos más arriba, ¿sí? Y de este lado, cuando se recibe el paquete, ¿sí? Antes de construir un paquete vacío, lo primero que voy a hacer es echar a andar este temporizador, ¿sí? Para esperar un intervalo de tiempo, ¿sí? A ver si se requiere construir un paquete de datos que vaya en este sentido. Si requerimos hacer eso, entonces vamos a sobreponer este aviso de confirmación y vamos a aprovechar ese paquete de datos para confirmar el paquete, ¿sí? Si este temporizador finaliza y no tenemos nosotros ningún paquete por aquí de datos que tengamos que entregar en este sentido, entonces en ese caso el receptor no tiene otra opción más que construir un paquete vacío nada más para hacer la confirmación, ¿sí? Hay que tener en cuenta aquí un detalle importante. Este temporizador y este temporizador de alguna manera tienen que estar sincronizados hasta cierto punto, ¿sí? Vamos a suponer que en el canal que estamos utilizando el retardo para este paquete, ¿sí? Y para que este paquete llegue a su destino y la confirmación regrese, vamos a suponer que es de 1 segundo, que es un tiempo, por cierto, muy alto, ¿no? Pero vamos a suponer que es de 1 segundo. Entonces este temporizador posiblemente lo coloquemos en 3 segundos, tomando en cuenta que puede haber retardos, ¿sí? Puede haber retardos en el medio, puede haber posiblemente los equipos de red tengan que recuperarse de alguna pérdida de una ruta, o los tiempos que toma a los equipos de red procesar en las colas correspondientes los paquetes, pues van introduciendo retardos. Entonces vamos a ponerle por aquí a este temporizador un tiempo de 3 segundos, ¿sí? Estamos considerando nosotros un paquete que le toma medio segundo llegar aquí y medio segundo regresar el aviso de confirmación. Ahí es donde tenemos 1 segundo. El temporizador lo ponemos en 3 segundos de tal forma que cualquier retardo de aquí no nos cause problemas. Entonces este temporizador tendría que estar ajustado de tal manera que el retardo de este paquete, ¿sí? Para llegar al receptor y que el aviso de confirmación llegue de vuelta, ¿sí? Más el tiempo que voy a esperar aquí para intentar hacer una superposición de paquetes, no superen el tiempo que tiene este reloj, porque si no, el problema que vamos a tener es que vamos a estar generando aquí muchos duplicados. Si este temporizador finaliza, este equipo va a suponer que el paquete se perdió y entonces va a estarlo reenviando, ¿sí?
este equipo en ese escenario estaría enviando el aviso de confirmación, pero una vez que una de las copias ya se generó y ya se envió otra vez hacia el receptor. Entonces hay que tener un poco de cuidado con los temporizadores, con el manejo de los temporizadores, si no podemos comenzar a generar un flujo de paquetes innecesario, que es algo que los protocolos de ventana corrediza tratan de corregir, tratan de que la cantidad de paquetes que se mueven a través de la red pues sea mínima. Bueno, algunas otras características, pues se hace uso de canalización, ¿sí? Es decir, en este caso ya no estamos hablando nosotros de parada y espera. Construimos nosotros paquetes, los introducimos en el medio, echamos a andar los temporizadores, ¿sí? Y vamos esperando a que nos avisen, a que nos confirmen esos paquetes. Y eso lo hacemos tratando de utilizar el medio que tenemos a su máxima capacidad hasta cierto punto, porque hay algunos otros detalles, algunos otros parámetros que pueden limitar la cantidad de paquetes que estamos moviendo, ¿sí? Entonces hacemos uso de canalización en principio, hacemos uso de temporizadores para el manejo de las pérdidas, como el ejemplo que mencionábamos por allá arriba. Hacemos uso de sumas de verificación o algún mecanismo que me permita, en el caso del receptor, pues verificar la integridad de los paquetes de datos que estoy recibiendo, y también esas sumas de verificación se pueden introducir en los avisos de confirmación, ¿sí? También pueden llevar una suma de verificación de tal forma que el equipo emisor, cuando recibe esa confirmación, pues pueda verificar que el paquete no se corrompió en el camino, ¿sí? Uno de los problemas más graves que podríamos tener es que yo recibo un aviso de confirmación, envío un paquete, el receptor me envía un aviso de confirmación y este aviso de confirmación indica un número de secuencia de un paquete que todavía no envío, por ejemplo, por algún error, por alguna alteración que haya tenido el aviso de confirmación. Entonces tanto el paquete de datos como el aviso de confirmación, ¿sí? Van a llevar en este caso una suma de verificación. Y además de eso se hace uso de lo que se conoce como ventana corrediza, que es precisamente la característica que le da nombre a este tipo de protocolos, ¿sí? Bueno, la ventana corrediza funciona de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenemos nosotros una serie de paquetes, aquí una secuencia de paquetes. Recuerden que en este caso estamos hablando otra vez de paquetes numerados. En los protocolos de ventana corrediza también se numeran. Tenemos entonces una serie de paquetes, en este caso 8 paquetes, ¿sí? Y el mecanismo en principio sería el siguiente. El procedimiento a seguir sería este. Construimos un paquete, tomamos ese paquete, lo enviamos hacia el receptor lo almacena en su buffer, lo verifica, ¿sí? Inmediatamente lo que hace es generar un aviso de confirmación. Cuando ese aviso de confirmación llega, el emisor va a hacer lo siguiente. Este recuadro rojo que tenemos aquí representa, ¿sí?, la cantidad de paquetes máxima que yo puedo enviar del lado del emisor mientras estoy esperando el aviso de confirmación. Si quieren podrían verlo ustedes como un buffer, ¿sí? Entonces lo que hago es, tengo yo una secuencia de paquetes, tomo uno de esos paquetes y si ese paquete ya estoy listo para enviarlo, lo que hago es introducirlo en este buffer, ¿sí?, en esta ventana roja. Introduzco el paquete en el buffer, lo envío e inmediatamente introduzco el siguiente paquete en el medio, ¿sí?, y lo coloco en el buffer y lo envío. Ya tengo el paquete 0 y el paquete 1, ¿sí?, enviados y estoy esperando que me los confirme. Envío el paquete número 2, ¿sí?, y espero a que me lo confirmen y envío inmediatamente también el paquete 3. Una vez que alcancé yo el límite máximo de este recuadro, ¿sí?, es decir, puede ser el tamaño de mi buffer, en ese momento lo que voy a hacer es detenerme, ¿sí? Estoy haciendo uso de canalización, pero esa canalización la utilizo para poder enviar la cantidad máxima de paquetes que me indica este recuadro que tenemos aquí, ¿sí?, que puede representar un buffer. Entonces envío tantos paquetes como pueda almacenar mi buffer.
y espero el aviso de confirmación. En el momento que me van confirmando cada uno de los paquetes, por ejemplo, envío el paquete 0, llega al receptor, lo almacena en su buffer, genera el aviso de confirmación, ¿sí? Ese aviso de confirmación se entrega al emisor. En ese momento, cuando yo recibo este paquete, ¿sí?, esta confirmación, ya estoy seguro de que ese paquete llegó sin problemas a su destino. En ese momento lo que voy a hacer es esto: voy a tomar mi ventana o mi buffer y lo voy a mover de tal manera que ahora ese buffer o esa ventana ya no contiene el paquete número 0. Ya no es necesario porque ese paquete ya se entregó y se recibió correctamente. Eso ya me lo informaron, ¿sí? Entonces lo que voy haciendo yo con esta ventana es simplemente transfiero un paquete, ¿sí?, y cada vez que me confirman el paquete con el número más pequeño, ¿sí?, eso me permite ir moviendo mi ventana, ¿sí? Por ejemplo, mi ventana está así, ¿sí? Yo envié el paquete 0, el paquete se recibió, se generó el aviso de confirmación, recibí ese aviso de confirmación, ¿sí?, y ahora la ventana se movió para abarcar los paquetes desde el 1 hasta el 4, ¿sí? El estado previo de la ventana era este, ¿sí? Yo había enviado el paquete 0, el paquete 1, el paquete 2 y el paquete 3, solamente esos 4. Cuando recibo el aviso de confirmación, ¿sí?, esta ventana se puede mover de tal manera que en este momento yo puedo tomar el paquete número 4, transferirlo, ¿sí?, y dejarlo dentro de la ventana. Cuando me confirman el paquete 1, en ese momento yo tengo estoy en posibilidad de enviar un nuevo paquete, que en este caso sería el paquete número 5, ¿sí? Perdón, aquí me estoy haciendo algo mal, ¿sí? Entonces, en el momento que me confirman el paquete 1, pues en ese momento introduzco un nuevo paquete en mi ventana, que es el paquete 5, ¿sí? Y otra vez me quedo a la espera de que me confirmen todos esos paquetes. Cuando me confirman el paquete 2, en ese momento puedo mover mi ventana y ahora el paquete número 6 se puede enviar y lo dejamos dentro de la ventana, ¿sí? Entonces, este protocolo se conoce, estos protocolos, porque de hecho no solo es uno, se conocen como de ventana corrediza precisamente por esta característica. Este recuadro puede representar el tamaño del buffer en el cual estoy almacenando los paquetes que envié, pero que todavía no me confirman. Entonces, la manera de utilizarla es esta: yo coloco mi ventana aquí de tal forma que pueda abarcar la cantidad máxima de paquetes que soporte el buffer. Comienzo a transferir los paquetes, transfiero el 0, transfiero el 1, transfiero el 2 y transfiero el 3. Y una vez que yo terminé de enviar todos los paquetes que puede contener mi ventana, lo que voy a hacer es detenerme hasta que me confirmen al menos el paquete con el número de secuencia más bajo, el paquete 0 en este caso, ¿sí? En el momento que me confirman eso, ya el paquete 0 no es necesario que se mantenga en el buffer y ahora puedo introducir el paquete 4 y enviarlo, y otra vez quedarme a la espera de que me confirmen todos estos. Aquí otra regla que se sigue cuando utilizamos una ventana corrediza es el siguiente: vamos a suponer que aquí me están confirmando, ¿sí?, en el último aviso de confirmación que recibí me están confirmando el paquete 3, ¿sí? Bueno, aquí hay dos posibilidades. Una de ellas, pues me están confirmando un paquete que está a la mitad de mi ventana, ¿sí? ¿Qué hago yo? Supongo que el paquete 1 y 2 ya llegaron, o me quedo esperando hasta que me confirmen el paquete 1, ¿sí? Bueno, ahí tendremos las dos posibilidades. Una de ellas es, bueno, me están confirmando el paquete 3, pero no he sabido nada del 1 y del 2. Pues podría yo esperarme hasta que me confirmen el paquete 1. Hasta que me confirmen ese paquete, en ese momento muevo mi ventana, ¿sí? Bueno, otra posibilidad sería tener un escenario como el siguiente. Los avisos de confirmación se pueden manejar de dos maneras, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo otra vez esta misma secuencia de paquetes, ¿sí?, y tengo mi ventana de este tamaño. Esta es mi ventana.
puede contener esa ventana a lo más 4 paquetes. Entonces transfiero yo estos 4 paquetes, ¿sí? Los transferimos en este sentido y nos quedamos a la espera de los avisos de confirmación. Esos avisos de confirmación podrían ser independientes, es decir, el receptor genera esta secuencia de paquetes para confirmarme cada uno de los paquetes que está recibiendo. Entonces, en ese caso, tendría yo que esperar a que me llegue el aviso de confirmación del 0, el ACK del 1, el ACK del 2 y el ACK del 3, y hasta ese momento lo que hago es ir moviendo la ventana posición por posición. Por ejemplo, cuando recibo este, lo muevo de esta manera. Cuando recibo el siguiente, lo muevo a otra posición, ¿sí? Cuando recibo el siguiente, hago lo mismo y así continuamos. Y solamente nos vamos moviendo nosotros la ventana una vez por cada uno de los ACKs que recibimos, ¿sí? De esa manera, lo que hacemos nosotros es indicar al receptor que todos los avisos de confirmación son independientes y se tienen que enviar de manera individual, ¿sí? Bueno, como eso puede implicar el uso de muchos avisos de confirmación, ¿sí? Piensen, por ejemplo, qué pasa si, a pesar de tener un canal bidireccional aquí para comunicar los equipos, solamente tenemos una aplicación de este lado enviando y una aplicación del lado del receptor recibiendo y confirmando. Bueno, en ese caso, si siguiéramos nosotros este mecanismo, ¿sí? Tendríamos nosotros que generar una cantidad de paquetes de datos, ¿sí? Y una cantidad de avisos de confirmación del mismo tamaño. Es decir, si tenemos nosotros 8 paquetes de datos, vamos a enviar 8 paquetes de datos en este sentido, ¿sí? Y vamos a tener que generar 8 avisos de confirmación que se van a enviar en este sentido, ¿sí? Estamos enviando el doble de paquetes, estamos utilizando el doble de paquetes para poder llevar a cabo esta transferencia de datos. Bueno, para lidiar con ese tipo de problemas, con una generación excesiva de paquetes, los equipos pueden llevar a cabo o pueden utilizar algo que se conoce como confirmación acumulativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy recibiendo estos 3 paquetes, no es necesario que los confirme todos de manera individual, ¿sí? Podría yo simplemente recibo estos 4 paquetes, el paquete con número 0, 1, 2 y 3, y ya que me aseguré en el caso del receptor que esta secuencia ya se recibió correctamente, ya se recibió completa, lo que voy a hacer es simplemente generar un aviso de confirmación, pero para el número de secuencia más alto. En este caso, en lugar de generar todos estos 4 paquetes, solo voy a generar uno, ¿sí? Y en el momento que el emisor recibe automáticamente supone que todos los paquetes que tienen un número de secuencia más pequeño, en este caso el 0, 1 y 2, también se recibirán correctamente, ¿sí? Para esto lo único que tenemos que hacer es acordar con el receptor que nunca me puede generar un ACK con un número de secuencia si los paquetes anteriores no se han recibido, ¿sí? Una vez que acordamos eso, podemos utilizar un mecanismo como este. Entonces, la manera en la que funciona esto es entonces en resumen esta. Si yo recibo una secuencia de paquetes, si el paquete 0 llegó sin problemas, se recibió bien, puedo generar un acuse de recibo para ese paquete. Si el paquete 1 se recibió sin problemas, también puedo generar un número de secuencia. Como los dos se recibieron correctamente, en lugar de generar dos paquetes para confirmar, simplemente genero el paquete para el número de secuencia más alto, ¿sí? Aquí la regla entonces es, si yo ya recibí una secuencia completa, puedo confirmar esa secuencia completa solamente confirmando el paquete con el número más alto. Si por ejemplo en este caso el paquete número 2 se hubiera perdido, ¿sí? Vamos a suponer que yo envié los paquetes 0, 1, 2 y 3, pero el 2 se perdió, ¿sí? En ese caso, para que ese mecanismo funcione, yo no puedo confirmar este paquete, porque eso implicaría que los 4 paquetes se recibieron correctamente, ¿sí? A lo más lo que puedo hacer es confirmar el paquete número 1, porque el paquete 2 no se ha recibido, ¿sí? Entonces,
Utilizando esas reglas, ¿sí? Siguiendo esas reglas, pues tenemos la posibilidad de hacer uso de o de generar o de manejar los ACKs de esta manera. Esto se conoce como confirmación acumulativa, ¿sí? Yo no requiero confirmar cada uno de los paquetes que recibí. Por ejemplo, para esta secuencia, pues podría yo, si ya recibí correctamente todos los paquetes, podría generar un ACK solamente para el paquete número 7. Y si estoy haciendo uso de confirmación acumulativa, el hecho de confirmar el paquete número 7 automáticamente implica que todos los demás se recibieron correctamente. ¿Sí? En ese caso, pues, la ventana ya se puede ir moviendo por bloques completos. Entonces, bueno, en los protocolos de ventana corrediza se puede hacer uso de confirmación acumulativa. El uso de la ventana también es un mecanismo que me puede ayudar a manejar, a llevar a cabo o implementar un mecanismo de control de flujo. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Vamos a suponer que yo inicialmente mi ventana la defino de esta manera. ¿Sí? La defino de tal forma que puede manejar hasta 6 paquetes. ¿Sí? Comienzo a transferir esos paquetes y como tengo retroalimentación, existe la posibilidad de que el receptor en algún momento me diga: oye, me estás enviando una cantidad muy grande de paquetes, no puedo manejar tantos paquetes. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, si se hace uso de retroalimentación para informar ese tipo de problemas, pues el emisor podría decidir que a partir de este momento va a reducir el tamaño de su ventana de tal forma que solamente abarque, por ejemplo, estos paquetes. ¿Sí? Entonces puede haber una retroalimentación ahí entre el emisor y el receptor, de tal forma que el receptor le solicite al emisor que reduzca el tamaño de su ventana porque no tiene la capacidad para recibir tanta información. ¿Sí? Otro de los problemas o de los detalles que pueden también ayudar al emisor a modificar el tamaño de su ventana es revisando el comportamiento de las transferencias que estamos haciendo. Por ejemplo, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente: vamos a definir nuestra ventana, ¿sí? Vamos a ajustarla de tal manera que pueda manejar esta cantidad de paquetes, ¿sí? 6 paquetes. ¿Sí? Como cada uno de los envíos que hacemos, ¿sí? requiere un temporizador, es decir, envío el paquete 0 y echamos a andar un temporizador para poder detectar los casos en los cuales hay pérdidas. El paquete se pierde. Cuando introducimos el paquete 1 en el medio, también echamos a andar un temporizador, para el 2 lo mismo, etc. Si yo en algún momento me doy cuenta de que esos temporizadores están finalizando, ¿sí? Eso podría darme a mí la idea de que posiblemente el receptor no tenga la posibilidad de manejar tantos paquetes. Piensen, por ejemplo, en el caso en el cual el receptor tiene un buffer de tamaño 1. Yo le envío todos estos paquetes suponiendo que al estar haciendo uso de canalización, ¿sí? El receptor va a poder manejar los paquetes en la secuencia en la que se los envío. Cuando el receptor tiene un buffer de un tamaño limitado, por ejemplo tamaño 1, el comportamiento del receptor usualmente es el siguiente: si yo recibo un paquete y lo almaceno aquí, si este paquete no se ha podido procesar para entregarlo a la capa de aplicación, ¿sí? Lo que hago es lo almaceno en el buffer. Si inmediatamente recibo un paquete nuevo, pero el buffer está ocupado, este paquete nuevo lo voy a desechar. ¿Sí? En ese caso, los ACKs que está esperando el emisor no se generarían. ¿Sí? Como consecuencia de esto, los temporizadores aquí van a comenzar a finalizar. Cuando el emisor se da cuenta de que los temporizadores están finalizando, eso puede ser una señal de que el receptor no puede manejar información a la velocidad que se le envío, ¿sí? O la cantidad de información que le envío. Y en ese caso lo que puedo hacer es automáticamente decidir que tiene que reducir el tamaño de su ventana para enviarle una cantidad más pequeña de datos. Entonces, ese tipo de mecanismos se conocen como mecanismos de control de flujo. ¿Sí? Entonces, la ventana pues tiene varios usos. Uno de ellos es el que comentamos: me permite
ya sea a través de una retroalimentación o revisando el comportamiento del medio que estamos utilizando, ¿sí? Ajustar la cantidad de datos que enviamos hacia el receptor, ¿sí? Que es otro de los usos que tiene esto. Y bueno, otro detalle más aquí que hay que mencionar es que el receptor maneja una variable, tanto el emisor como el receptor manejan variables para saber cuál es el siguiente paquete que se tiene que recibir, como en el caso de los protocolos de parada y espera. Y bueno, en algunos casos el tamaño de esta ventana, ¿sí? También se ajusta solicitando información al receptor. Por ejemplo, cuando la conexión entre el emisor y el receptor se lleva a cabo previo al inicio del envío de datos, ¿sí? El mecanismo que se utiliza o que se puede utilizar es el siguiente. El emisor envía inicialmente un paquete vacío, ¿sí? Solicitando la conexión al receptor. El receptor lo que va a hacer es responder al emisor informándole que sí puede aceptar la conexión, pero además informándole también cuál es el tamaño del buffer que está manejando aquí. Esa es una información que el emisor puede utilizar para ajustar, antes de comenzar a enviar datos, ajustar el tamaño de su ventana. Así que eso es, en la práctica también es un mecanismo que se utiliza bastante.